Hola, soy Elías y el día de hoy te voy a contar por qué es importante que entiendas de una vez por todas qué es el potencial de acción cardíaco. En este canal hablamos sobre cualquier tema médico del cual estés interesado en aprender. Por lo tanto, si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas y dejes un comentario con cualquier duda del tema o cualquier tema que te gustaría revisar. Entonces, yo considero tres puntos por los cuales es importante que entiendas de una vez por todas qué es el potencial de acción cardíaco. El primero es que el conocimiento nunca está de más. Siempre es bueno aprender algo nuevo. El segundo punto es que existe una estrecha relación entre el potencial de acción cardíaco y el electrocardiograma. Es decir, cada fase del potencial de acción corresponde a cada parte o a cada onda del electrocardiograma. Dicha relación no la vamos a mencionar en este video. Ese video te lo dejo en la descripción, pero es importante que veas completo este video para que entiendas el video de electrocardiograma. El tercer punto es que te lo van a terminar preguntando en los exámenes o en cualquier lugar. Antes de hablar propiamente de qué es el potencial de acción cardíaco, considero cuatro puntos importantes que hay que tener claros para poder entender el tema en sí. El primer punto es qué es el sistema de conducción eléctrico del corazón o sistema cardionector. Es realmente esto que vemos en la derecha en color verde. Es un conjunto de estructuras altamente especializadas que se ubican en el corazón, que tienen la función de generar y transmitir impulsos eléctricos. Esto con la finalidad de que el corazón o el músculo cardíaco se contraiga. Esto me lleva al segundo punto importante, y es que existen dos potenciales de acción en el corazón. Uno, el que ocurre en el sistema de conducción eléctrico, que es lo verde, que te muestro aquí en la imagen de la derecha, y el segundo es el potencial de acción que ocurre en el músculo cardíaco, es decir, en los ventrículos, en las paredes ventriculares, en el septum, en las aurículas, etcétera. Teniendo claro esto, podemos pasar al siguiente punto, que es que todas las células tienden a estar en reposo y no realizan una acción hasta que son estimuladas. Si me estás prestando atención, habrás notado que el músculo cardíaco ejerce su acción al ser estimulado por el sistema de conducción, es decir, el músculo cardíaco se contrae y bombea sangre cuando el sistema eléctrico lo estimula. Pero si me estás llevando el hilo, te preguntarás, ¿quién estimula el sistema eléctrico del corazón? Si te interesa saber la respuesta a esa pregunta, te invito a que te quedes a lo largo de todo el video porque es una pregunta realmente interesante y la vamos a responder de forma detallada a lo largo del video. El cuarto y último punto, pero no menos relevante, es muy importante que te quede claro, es qué es la polaridad de la membrana celular. Todas las células tienen una membrana, todas las del cuerpo, pero en este caso estamos hablando de las células del músculo cardíaco y de las células del sistema de conducción. Igual, cada una tiene su membrana y cada membrana tiene una carga eléctrica que en reposo es positiva en su lado exterior, que te lo muestro aquí en la imagen. Esto de aquí es la membrana celular, este es el exterior o el espacio extracelular, que como puedes ver, este lado es positivo, es decir, tiene carga positiva. Y el lado intracelular tiene una carga negativa, dada la concentración mayor de iones sodio en el lado extracelular y la menor concentración de iones potasio en el interior de la célula. Es decir, hay más positivos fuera que dentro, por lo tanto, el lado exterior es positivo y el lado interior o intracelular es negativo en reposo. Cuando una célula es estimulada, ejerce una acción. Y cuando es estimulada, esta polaridad se invierte, es decir, las cargas positivas pasan a estar dentro y las cargas negativas pasan a estar fuera, porque las concentraciones de iones también se invierten. Todos los iones de sodio pasan a estar dentro de la célula y todos los iones de potasio pasan a salirse, hasta que se revierte el proceso y la membrana vuelve a estar en reposo, que es realmente el potencial de acción en sí. Te lo voy a explicar más adelante, no te preocupes. Una vez han quedado claros esos cuatro conceptos, podemos ya ahora sí hablar y definir lo que es el potencial de acción cardíaco. Lo podemos definir como el conjunto de fenómenos químicos y eléctricos que ocurren en el corazón o en cada célula del corazón a lo largo del tiempo. Para fines académicos y de aprendizaje, yo te los voy a dividir entre los fenómenos químicos y los fenómenos eléctricos. Te los voy a mencionar por separado, para que sea más fácil de aprender. Pero es importante que quede claro que ocurren básicamente al mismo tiempo. Los fenómenos químicos se refieren a este movimiento de iones, a la concentración de iones
de sodio que entran y a la concentración de sodio de potasio que salen de la célula. Y los fenómenos eléctricos, pues es la carga eléctrica de la membrana que también se invierte dada la concentración de iones que te acabo de mencionar. Si recuerdas, te mencionaba que había dos potenciales de acción distintos en el corazón. Uno era el que ocurría en el músculo cardíaco y otro era el que ocurría en el sistema de conducción. Ambos son importantes, pero clínicamente es más importante el que ocurre en el músculo cardíaco, porque es el que se relaciona con el electrocardiograma. Estos fenómenos eléctricos se representan en esta gráfica de la siguiente manera. En el eje vertical tenemos la carga eléctrica de la membrana, el voltaje que tiene dicha membrana, y el eje horizontal pues es el tiempo que tarda en pasar la célula de una fase del potencial de acción a otra. Existen 5 fases del potencial de acción: la 0, 1, 2, 3 y 4. Si te has dado cuenta, el potencial de acción que ocurre en el músculo cardíaco tiene la fase 4 más o menos en menos 80 milivolts. Ese es su potencial de reposo. Y la fase 4 en el sistema de conducción es más o menos en menos 60 milivolts. ¿Realmente esto qué significa? ¿Cuál es la importancia? Que es más fácil estimular a las células del sistema de conducción que a las células del músculo cardíaco. Realmente eso es lo importante que necesito que te aprendas, que al ser menor el potencial de reposo o de membrana de la fase 4, es más fácil estimular al sistema de conducción y al músculo cardíaco. Ahí tenemos la primera pista de quién estimula al sistema de conducción. Es más fácil estimularlo, pero aún no sabemos quién lo estimula. En cuanto a los fenómenos químicos, realmente esta es la misma gráfica del músculo cardíaco, pero ya con las mediciones de concentraciones, o sea, de qué es lo que químicamente está sucediendo. Teníamos pues que el potencial en reposo de las células del músculo cardíaco eran más o menos de menos 80 milivolts, menos 85 oscila en esos valores, pero el promedio es menos 80 milivolts. Y recibe la célula un estímulo proveniente del sistema de conducción que supera este umbral. Esta es la fase 4. Cuando este estímulo supera el umbral de reposo, ocasiona que los canales de sodio rápidos de la membrana celular se abran y entramos en la llamada fase 0 o fase de despolarización, donde la cantidad masiva de iones sodio que estaban afuera entran de forma brusca a la célula. Entran e invierten la polaridad. Era lo que te mencionaba al principio. Todos los iones sodio que estaban afuera entran de forma brusca y de ser positivo afuera, ahora lo positivo está dentro. Una vez que el estímulo pasa y ya no está presente en la membrana de la célula, se termina la fase 0 y entramos en la fase 1, también denominada fase de repolarización precoz, donde la gran mayoría de los canales de sodio se van a cerrar, pero van a quedar algunos abiertos. Y va a ocurrir una ligerísima salida de iones de potasio, nada importante. La fase 2, o fase de meseta, o fase isoeléctrica, es donde ocurre una apertura de canales de calcio. Entonces empieza a entrar calcio de fuera de la célula adentro de la célula, haciéndola más positiva todavía por dentro. Esta entrada de iones de calcio estimula al retículo sarcoplásmico a que excrete más calcio, es decir, se va a acumular una cantidad de calcio muy importante al interior de la célula. Esto nos lleva a la fase 3 o fase de repolarización tardía, donde lo que va a ocurrir va a ser una masiva salida de iones potasio. Es importante entender que en esta fase ya están completamente cerrados los canales de sodio que quedaron abiertos y completamente cerrados los canales de calcio, lo que quiere decir que únicamente está saliendo potasio de forma masiva de la célula y que los iones de sodio ya quedaron atrapados dentro de la célula, al igual que los iones de calcio. Los iones de calcio se van a unir a la llamada troponina C, que realmente es lo que ejecuta la contracción muscular del corazón. Y esto nos lleva a la fase 4 o fase de repolarización total o fase de reposo, donde lo que va a ocurrir va a ser equilibrar la carga de iones sodio que estaba dentro, que no podía salir, y la carga de iones potasio que estaba fuera, mediante la bomba sodio-potasio ATPasa, que por cada 3 de sodio que está sacando, está metiendo 2 iones de potasio, lo cual va a hacer que haya más iones sodio fuera y menos iones potasio dentro, que es lo que está representado en esta imagen. Por eso la célula vuelve a ser otra vez positiva por fuera y negativa por dentro, estando otra vez en reposo, lista para volver a ser estimulada. Porque la célula no puede ser estimulada una vez que la célula está en fase 1 o en fase
0 o en fase 1 o fase 2, no puede ser estimulada por ningún agente externo. En la fase 3 puede llegar a ser estimulada, pero necesita ser realmente un estímulo muy grande, un estímulo supraumbral. El umbral es este de aquí, tiene que ser un estímulo muy grande, y a esto se le llama periodo refractario. El periodo refractario absoluto consta de la fase 0 a la fase 2 y el periodo refractario relativo es la fase 3. ¿A qué se refiere este periodo refractario? Pues es al periodo de tiempo en el que la célula es incapaz de responder a otro estímulo una vez que ya fue estimulada previamente. Cosas que es importante que queden claras de esta diapositiva. La fase 4 es la fase del potencial de acción que más energía consume, porque necesita consumir ATP para sacar 3 de sodio que había dentro atrapados y meter 2 de potasio que había afuera, con la finalidad de recobrar otra vez la polaridad inicial de la membrana, dejando a la célula otra vez lista para ser excitada, para que el corazón pueda volver a latir. Entonces, ya te expliqué los fenómenos eléctricos, ya te expliqué los fenómenos químicos, ocurren al mismo tiempo. En esta gráfica se puede ver claramente. De tu lado izquierdo están los fenómenos químicos y eléctricos, es decir, el potencial de acción en sí del músculo cardíaco, y de tu lado derecho está el potencial de acción del sistema de conducción. Si te fijas aquí en la fase 0, cuando hay una apertura de canales de sodio, que era lo que te comentaba, cuando llega un estímulo externo que supera este umbral, hay una masiva entrada de iones de sodio, que era lo que ya te comentaba, y entramos en la fase 0. Una vez que este estímulo desaparece, entramos en la fase 1 o de repolarización precoz, donde se cierra la gran mayoría de canales de sodio, pero quedan abiertos algunos y empieza a haber una pequeña salida de iones de potasio. La fase 2 o fase de meseta, donde empieza a entrar cantidades importantes de de calcio fuera de la célula, adentro de la célula, y que este calcio va a servir posteriormente para unirse a la troponina C y que se ejecute la contracción muscular. La fase 3 o fase de repolarización tardía era cuando ya estaban cerrados los canales de sodio, ya estaban cerrados los canales de calcio. Si te fijas aquí ya no se está moviendo este ion, pero ahora hay una salida masiva de iones de potasio que estaban dentro de la célula, ahora están saliendo. Y la fase 4 o fase de repolarización o de equilibrio eléctrico era cuando esta concentración de iones se invertía gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Que te lo repito otra vez, saca 3 de sodio y mete 2 de potasio por cada ATP que consume. Y ocurre algo de forma muy similar en el potencial de acción del sistema de conducción, a diferencia que, como te mencionaba anteriormente, el potencial en reposo es menor, es de menos 60 milivolt aproximadamente, por lo que es más fácil estimular a la célula. Pero realmente, ¿quién la estimula? La respuesta es: ella misma se estimula. El sistema de conducción se estimula a sí mismo mediante la presencia de canales iónicos lentos, independientes de voltaje. Los canales de sodio o canales iónicos de la célula muscular son canales rápidos que dependen del voltaje, dependen de un estímulo para abrirse. Los canales del sistema de conducción son lentos y no dependen de voltaje, por lo que constantemente de forma pasiva están metiendo iones al interior de la célula hasta que llega a un punto en el cual esos iones que entraron de forma pasiva superan el umbral, que es menor, y se ejecuta un estímulo, o sea, se supera umbral y la célula se dispara. Y ya este movimiento de iones pues es distinto al que ocurre en la célula muscular. Te digo, no vamos a entrar en detalle, esto realmente no es lo importante. Lo que me importa que aprendas respecto al potencial de acción del sistema de conducción es que el solito se estimula mediante la presencia de canales iónicos lentos, voltaje no dependientes o independientes de voltaje. Ya para terminar, los puntos importantes de este video ya resumidos, pues es que el sistema de conducción, la definición, ahí la tienes, que es lo que te mencionaba al principio, que ocurren dos potenciales de acción distintos en el corazón, uno el del músculo cardíaco y otro el del sistema eléctrico. El sistema de conducción se autoestimula gracias a sus canales iónicos lentos y que no dependen de voltaje. El potencial de acción, el potencial de reposo del sistema de conducción es de menos 60 milivolt, mientras que el potencial de reposo
o carga eléctrica del músculo cardíaco es de menos 80 milivolts. Esto realmente te decía, la única importancia que tiene es que el del sistema de conducción, al ser menor, requiere un estímulo más pequeño para que la célula se dispare y ejecute una acción. Entonces es más fácil que la célula del sistema de conducción se dispare, genere el impulso y ese impulso corra a lo largo de todo el sistema de conducción y por donde va pasando va abriendo los canales rápidos de sodio del músculo cardíaco y entramos a la fase cero y se ejecuta todo lo que ya te expliqué. Estos realmente son los conceptos textuales de lo que te acabo de explicar del sistema del potencial de acción del músculo cardíaco, pero ahí los tienes por si los querías anotar. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.